Que el Señor le bendiga, que la paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno en este momento de impartición y de una palabra para nuestras vidas. Verdaderamente una noche muy llena de Dios, muy llena de su palabra, donde podemos compartir toda la bendición del Señor. Estaba reflexionando acerca de las versiones bíblicas, cómo muchas veces, sin darnos cuenta, hemos caído en diferentes estados de ignorancia, donde ajenos a nosotros hemos sido en cierto modo desviados de una verdad. Cuando la Biblia habla acerca de que ni una coma ni una tilde pase, pero su palabra no pasará, también está diciendo y está hablando acerca de tener un cuidado de cada una de las palabras que leemos en la Biblia. De cada coma, cada punto tiene una referencia. Usted, sin ir más lejos, se pone a observar a alguien que está leyendo y usted oye lo que lee y esa persona no sabe respetar comas, punto y comas, comillas, no sabe respetar los símbolos o los signos de las Escrituras, y eso lleva a una mala interpretación de lo que uno lee. Lo mismo ocurre con las Escrituras. Cuando nosotros no tenemos la suficiente revelación o capacidad o sabiduría para tomar con mucho cuidado lo que leemos, con mucho cuidado y discernimiento lo que leemos. La Reina Valera, la versión Reina Valera, es una de las versiones que yo he podido encontrar con más falencia, con más errores, pero errores conceptuales de quien adaptó la Biblia. Quiero tener una buena disponibilidad, un buen pensamiento y no pensar mal de la gente. No pensar que está hecho adrede, a propósito. Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la idea es torcer las Escrituras para que usted y yo no podamos comprender ni entender lo que está escrito. En el libro de Isaías, voy a tomar este capítulo como una referencia. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 19, leemos en la Reina Valera y dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Me traes un poquito de agua? Que este verso lo hemos leído y recontraleído. Hemos predicado acerca de él en varias oportunidades. Les pido disculpas porque tengo picazón en la garganta y es bastante molesto. Pero hay una versión que es muy específica, que es la versión K2, la cual se dice que es la más literal relacionada con las Escrituras. Y este mismo verso, en esa versión dice: en el oeste temerán el nombre de Yahvé, y los que vienen de la salida del sol su nombre glorioso, porque vendrá como un torrente impetuoso impulsado por el Ruaj de Yahvé. Si usted analiza, acá está hablando de que el que viene impetuosamente es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. En la Nueva Traducción Viviente
Dice, en el mismo verso dice, en el occidente la gente respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. Si analizamos, la versión Reina Valera no tiene nada que ver con estas otras versiones, que son las más apegadas a las escrituras reales. La versión Reina Valera dice que el enemigo vendrá como un río, o sea, le está dando un poder al enemigo, el cual en la versión original no existe, porque el poder se lo da Dios al espíritu que trae esa presencia. Pero nosotros hemos aprendido mal, nos han enseñado mal y nos quedamos con esa mala versión. Porque la versión Reina Valera, tanto Reina como Valera, eran sacerdotes católicos que, aunque se apartaron del catolicismo, nunca dejaron sus votos, y ellos tenían votos de pobreza, de miseria. Cuando usted lee la Reina Valera parece que dijera que si usted mientras más pobre es, más santo es. Esa es la razón por la que tenemos iglesias en condiciones deplorables. Tenemos congregaciones donde no crecen económicamente. No estoy hablando de prosperidad, porque yo sé que Dios prospera, pero no hago un culto de la prosperidad. Pero sí es verdad que la iglesia ha descreído a Dios, porque Dios es todopoderoso para hacer un milagro. Dios es todopoderoso para sanar a un enfermo, para hacer crecer una pierna, para hacer un milagro creativo, pero no es poderoso para darte tu bienestar, no es poderoso para que tengas un buen pasar económico, para que no te falte el alimento, para que no te falte, para que llegues al fin de mes con lo que tenés que tener, para que puedas tener a tus hijos como corresponde a un hijo de Dios. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Eso pasa porque nosotros tenemos malas versiones bíblicas y nos quedamos con esas versiones en vez de escudriñar. Hoy tenemos, no tuvieron hace 30 años atrás, lo tenemos nosotros hoy. Tenemos las posibilidades de Dios de entrar a internet y tener todas las versiones bíblicas. Estudiar, ver, leer, buscar. Pero hermano, yo me quedo asombrado que tengo siervos y siervas de Dios conocidos que no leen nunca, no leen nada. Lo único que leen es la Biblia, y la Biblia que ustedes tienen es la Reina Valera, la versión, porque es la más utilizada. Y usted está viendo, yo le acabo de mostrar un versículo que tiene un error gramatical poderoso. Porque hay mucha diferencia en darle poder al enemigo o darle el poder al Espíritu Santo. Y las Escrituras le están dando en la Reina Valera el poder al enemigo que no tiene. Entonces nosotros empoderamos al diablo. Porque el diablo no va a tener poder sobre tu vida hasta que tú no creas que él tiene poder sobre tu vida. Porque el diablo es mentiroso, él te quiere hacer creer que él tiene algo sobre ti. Y si tú le crees, entonces ese algo vendrá sobre ti. Si tú crees que estás enfermo, pues estarás enfermo. Si tú crees que vas a tener un accidente, pues vas a tener un accidente. Si tú no crees, él tiene que convencerte y hacer que tú creas algo para que el poder se manifieste. Porque él en sí mismo no tiene poder. La fe es más poderosa que él. La fe es más poderosa que Satanás, el diablo. Alábelo ahí donde está. Dele gloria. Amado hermano, la fe es Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es el poder, es lo más grande que hay. Si usted tiene fe, usted tiene el poder para derrotar al enemigo, pero si usted esa fe la aplica mal y le cree las mentiras al diablo, entonces él lo va a derrotar a usted. Y depende de lo que leemos. La Biblia es fundamental. Una de las mejores versiones que yo he encontrado hasta ahora es la Nueva Traducción Viviente. Es la que más se asemeja a la escritura original. Si le cambia la Biblia, dicen que no, que es pecado, que eso no es de Dios. Yo he escuchado, hermanos, siervos y siervas de Dios hablando de otra versión, es satánica. Porque la ignorancia que tenemos dentro de la iglesia es tan grande, mi hermano. No necesita hacer mucho para tenernos bajo
bajo su poder. Lo único que necesita es que nosotros sigamos creyendo las mentiras que Él pone delante nuestro. La Biblia dice, en el occidente la gente respetará el nombre del Señor. Escuche esto. Y en el oriente lo glorificará. Pues Él vendrá. ¿Quién va a venir? Cristo. Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor, por el Espíritu de Dios. Esa es la verdad. No es la verdad que el enemigo vendrá como río. Eso no es verdad, eso es mentiras del diablo. Eso es una mala adaptación. Comprender, amados hermanos, que a medida que pasan los años aumenta la ciencia, también aumenta el conocimiento y la revelación de Dios. Hoy tenemos una iglesia que vive sujeta y sumergida en la antigüedad, en los pensamientos antiguos. No, porque a mí me lo enseñó mi pastor, que a él le enseñó el pastor de él. ¿Y si el primer pastor se equivocó? ¿Y si el primer pastor erró en lo que enseñó? Nunca tuviste la capacidad de escudriñar las Escrituras. Nunca tuviste la capacidad de buscar la presencia, de buscar que Dios te revele la verdad. Por eso tenemos hoy una sociedad como la tenemos, amados hermanos. Los culpables de lo que está pasando en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Los culpables somos nosotros, la iglesia de Cristo. Porque Dios nos instituyó para que gobernásemos sobre la tierra, para que señoreásemos sobre todo lo creado. Pero ¿a quién vamos a gobernar si no podemos ni siquiera tomar la capacidad de conocimiento y enseñanza que Dios nos da por el Espíritu Santo? ¿A quién vamos a impartirle si no tenemos para nosotros? Dios está llamando a una reforma. Está levantando hombres y mujeres con un poder sobrenatural para reformar la capacidad de revelación que Dios está trayendo sobre la tierra, porque la gente es mal enseñada, aprende mal y sigue enseñando mal. No, hermanos, porque vendrá el enemigo como un río, demonio inmundo, repréndalo, eche afuera, porque el poder de la fe en usted es más fuerte que cualquier demonio inmundo. No, porque el médico me dijo que me voy a morir porque me quedan 3 meses de vida. Reprendo, Satanás, el diablo. Ato esa palabra en el nombre, cancelo esa palabra en el nombre de Jesús y declaro vida por la palabra, porque está escrito que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Declare la palabra con la fe. Declare la palabra en su vida. No hay trabajo, en mi país no hay trabajo, no puedo hacer nada. No hay trabajo para el que no cree. Pero si tú crees, tú sí vas a encontrar el trabajo. Pero tienes que querer trabajo porque Dios lo tiene para ti. A donde los demás fracasan, tú vas a triunfar. A donde a los demás se les cierran las puertas, a ti se te van a abrir las puertas. Porque la fe es más diablo, la fe es más poderosa que cualquier demonio. Pero si yo no entiendo lo que leo, si no entiendo lo que estoy predicando, si no sé para qué estoy en esta tierra. Yo a veces me encuentro con gente que no sabe para qué está. No, soy cristiano, sigo a Cristo y ya está. Pero ¿para qué te llamó Dios? Dios no te llamó para que ocupes un lugar en una silla, en un templo, en alguna congregación. Dios te llamó para algo más poderoso. Amado, Dios es todo. Yo a veces me pongo a pensar y veo cómo es que la gente no entiende el poder que Dios está entregándote a tu vida, hermano. Un poder que no tiene nadie, una capacidad sobrenatural para poder hacer algo poderoso. Pero el problema es que somos tan egoístas y egocéntricos que cuando Dios nos revela el poder, lo hacemos para nosotros. Todo lo pedimos para nosotros. Dios te da poder para que bendiga. Dios te da poder para el otro, para tu prójimo, no para ti. Cuando tú te ocupes de la casa de Dios, Dios se va a ocupar de tu casa. Pero tu oración, Padre, bendice a mi hijo, Padre, bendice a mi hija, Padre, bendice a mi hermano, bendice a mi madre, todo mí, todo mí. ¿Y cuándo vas a orar por la iglesia del Señor? ¿Cuándo vas a orar por el vecino? ¿Cuándo vas a orar por alguien más?
Hay egoísmo en tu oración. Dios no puede responder una oración egoísta. Siempre preocupándote por lo tuyo. Señor, prosperame. Señor, dame. Somos como la sanguijuela. Dame, dame, dame. ¿Y cuándo vas a dar algo? Dios no te puede dar más porque vos no das nada. Tenés que intentar algo. Tenés que hacer algo para que Dios te dé más. Tiene, le dará más. Y al que no tiene aún lo que quiere tener, le va a ser quitado. Usted tiene que tener para dar. Tiene que ser un hombre ofertante, no un demandante. Tiene que ser alguien que tiene para dar. No siempre estar pidiendo. Pero siempre estamos pidiendo, Señor, dame esto, Señor, dame. ¿Cuándo va a ser el día que vas a comenzar a dar? ¿Cuándo va a ser el día que vas a ser un instrumento de gloria? Santo es el nombre del Señor. Saúl fue desechado porque no entendió para qué lo llamó Dios. Porque el pueblo le exigió y él le dio al pueblo. Porque era demanda en su corazón. Él dependía del pueblo en vez de que el pueblo dependa de él. Era un mal líder. No seas un mal líder. Tiene que ser un buen líder. Un buen líder sabe que es ofertante, tiene para dar. No para que andes preguntando, ¿qué le parece hacemos esto? ¿Qué le parece hacemos aquello? Si andás preguntando qué tenés que hacer, sos un mal líder, no mereces estar donde estás. Porque Dios para que seas un instrumento de guía, para que seas un general, para que camines delante, para que guíes, el que guía va delante. Pero yo, por eso Dios escogió a Pedro. Pedro no necesitaba que nadie se mueva, él se movía solo. Se equivocó, sí, se hundió en el agua, no importa, pero fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que cuando caminaba, su sombra sanaba a los enfermos, porque se atrevió a ir adelante. Dios está llamando a hombres y mujeres que quieren ir adelante, que verdaderamente no importa si se equivocan una y mil veces, pero siempre será para hacer la voluntad de Dios y no para estar amedrentados dentro de una barca, y no para estar temerosos en una barca y nunca poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Dios te llama a caminar en lo sobrenatural. Iglesia, Dios está llamándote a ser un hombre y una mujer que camine en lo sobrenatural. No amedrentado y temeroso de lo que el diablo va a hacer, sino que creas que la fe que ha sido puesta en ti es tan poderosa que Satanás cuando te ve tiembla, huye de delante de ti, pero no por ti, sino por la fe que está en ti. Yo a veces me pongo y cuento estos testimonios. ¿Sabe Dios que es para su gloria? Estaba en un lugar, había ido a acompañar a un apóstol. Estaba predicando él. Y dice, si yo podría levantar una oración. Entonces paso para orar. Y cuando comienzo a orar se manifiesta una persona, se endemonia una persona. Y comienza a gritar y a tirar sillas para allá, para acá, hacer. Entonces el apóstol que había estado predicando se va a orar por ella junto a una pastora que había ahí, se van a orar por ella y comienzan a orar, pero esta mujer sigue tirando sillas para todos lados, la gente hace un desastre dentro de la iglesia en un momento. Yo estaba orando arriba del púlpito, estaba en el púlpito y de pronto me dio una ira santa. Porque no podía entender, no podía comprender cómo es posible que dos siervos de Dios no puedan sujetar un demonio en el nombre de Jesucristo. Me bajé donde estaba, me fui cuando la mujer esta me ve que voy llegando, desatendió a los dos siervos que le estaban ministrando y me miraba a mí. Cuando me acerqué le dije, vos sabés quién soy, demonio inmundo. Vos me conocés. En el nombre de Jesús te ordeno que sueltes esta vida. La mujer cayó al suelo y fue libre. Yo me hago esta pregunta. No de cualquiera, estamos hablando de personas. Un título, un cartel, el apóstol fulano, la pastora Mengano o quien como quiera llamarse.
son solamente títulos porque no tienen fe. Son personas que caminan sin fe. Esa es la iglesia que tenemos hoy. Una iglesia que camina sin fe. Una iglesia que todo lo lleva a lo natural. Y el en sus congregaciones cantándole alabanzas a Dios junto con usted. Demonios por no aprender a buscar a Dios, por no creerle a Dios, porque Satanás no tiene arte ni parte con los hijos de luz. Yo me pregunto, amado hermano, ¿a dónde va a parar? Se está cumpliendo la palabra profética que el Señor hizo como una alegoría. Cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe. Amado hermano, Cristo viene y no hay fe. Ya no hay iglesias que liberen. No hay congregaciones donde hagan liberación. No, lo llevamos al médico y ahí lo meten en un psiquiátrico. Y chao, listo, ahí está. Y la persona que tiene que buscar la liberación en las casas de Dios, lo único que encuentra es a gente natural queriendo hablar de lo sobrenatural cuando no lo entienden, cuando no lo conocen. Cuando en el año 2005 Dios nos envía, a mí éramos nuevitos en el ministerio, y nos envía como misioneros a una ciudad en Argentina. Cuando llegamos a ese lugar, lo primero que nos dicen los hermanos que conocimos ahí, que había una persona en ese lugar que se jactaba de haberle pegado a todos los pastores de esa zona. En ese pueblo, en esa ciudad. Al que no le había pegado, lo había corrido, lo había avergonzado. Había recorrido todas las congregaciones. Cuando llegamos comenzamos a orar por esta persona. Hasta que un día llegó a mi casa. Venía a hacer lo mismo que hizo en las demás congregaciones. Cuando llegó, se paró a la puerta de mi casa y le dije que pasara. Y cuando llegó al umbral de la puerta no pudo pasar para adentro. Porque me quemo, no sé qué tenés acá adentro, me quemo, me decía. Le hicimos liberación a esa persona en el nombre de Jesucristo. Y yo me pregunto cómo era posible que las otras 13 pastores, supuestos 13 siervos de Dios, supuestamente ungidos por Dios, ¿cómo es posible que no podían liberar a una persona? Hace algunos años atrás, allí en Argentina, en mi ciudad, se suicidó un evangelista. Un hombre que fue una bendición para mi vida cuando yo lo conocí. Este varón pertenecía a la Asamblea de Dios. Un hombre que Dios lo usaba muchísimo. Pero se fue quedando, se fue apartando, se fue. Yo dejé de verlo mucho tiempo. Hasta que en eso me entero que semanas antes había estado en una de las congregaciones más grandes de allí de La Pampa, en General Pico, La Pampa. Una de las más grandes había estado pidiendo ayuda, por favor que lo ayudaran. Una iglesia que tiene un grupo de intercesión como de 60 personas. Fue a pedirles por favor que lo ayudaran, que lo liberaran porque un espíritu de muerte lo estaba persiguiendo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Se terminó matando. Ahora usted va a esa congregación y es una congregación que tiene 600, 700 personas. Porque se amontonan conforme su propia concupiscencia, buscando que le digan lo que quieren oír. Pero no hay poder de Dios, no hay unción del Espíritu Santo en esos lugares. Porque si hubiera habido poder de Dios, ese hombre hubiera sido libre y hubiera sido liberado de ese espíritu de muerte. Así es lo que hoy tenemos como iglesia. Así es lo que hoy ocurre aquí donde estoy, en este lugar, en Soledad. Los mismos ministros están endemoniados y quieren liberar a otras personas.
A mí, hermano, no me aceptan en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque yo les digo la verdad. Porque cuando vamos a ministrar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, los demonios se manifiestan, los espíritus inmundos tienen que huir. Porque nosotros no vinimos a hacer fiesta al diablo, no vinimos a pactar con Satanás. Nuestro pacto es con el Eterno. Y el Eterno sostiene a sus hijos cuando tú le crees. Cuando la verdad de Dios está contigo, cuando la palabra que hablas es de verdad, Dios respalda por el poder del Espíritu Santo, sea donde sea. Y en este momento esta palabra que estoy hablando está siendo respaldada por Dios. Porque cual sea tu necesidad, en el nombre de Jesucristo vas a recibir tu milagro. Vas a recibir tu sanidad. No por lo que yo digo, sino por lo que Él dijo. Que Él respaldaría su palabra con señales. Jugamos a ser evangélicos, a ser cristianos. Tenemos a veces la visión de Dios. Dios nos muestra las cosas. Dios nos trae una verdad a nuestras vidas. Pero estamos sujetos bajo personas religiosas. Y lo único que hacemos es pecar contra Dios. Porque tú eres un hijo. Y lo que tu padre tiene será impartido en tu vida. Si tu padre no es un hombre de revelación. Si tu padre es espiritual. Tú estás recibiendo cosas naturales, por tanto cada día te vas apartando más de Dios. A muchos no les gustan estas cosas que hablamos muchos siervos de Dios. Pero es una verdad, es la realidad. Dios te llamó para ser un portador de una palabra de reforma. Dios te llamó para conmover este tiempo, para sacar de línea a los que hablan vanidad, a los que hablan mentiras. ¿Hasta cuándo vas a estar sujeto al mismo Satanás? Espíritus religiosos, demonios mentirosos, almáticos. ¿Hasta cuándo vas a estar pendiente de lo que te enseñe el mundo y no de lo que Dios te dice? Porque cuando tú oyes la voz de un almático, cuando oyes la voz de un religioso, tú estás oyendo al mundo y no a Dios. Alábele que Él vive. Amado hermano, que Él vendrá del occidente, que del occidente vendrá gente que respetará su nombre. ¿Dónde está el respeto hacia el nombre de nuestro Señor cuando nosotros mismos ni siquiera conocemos al Señor del cual hablamos? Porque si a tu familia no puedes liberar a una persona, tú estás hablando de un Señor que no conoces. Estás hablando de un Dios que no conoces. Alábelo. Porque dice la palabra de Dios, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. No está hablando del que tiene un ministerio, no está hablando del que tiene un don, está hablando del que le cree a Cristo, del que cree en el nombre del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tú no puedes liberar, no le has creído porque no le conoces. Que Dios nos ayude, mi amado hermano. Amada hermana, que el Señor nos ayude.